En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué texto tan bien elegido por parte de la Iglesia para celebrar la solemnidad de Cristo Rey, la fiesta que hoy, en este último domingo del tiempo ordinario, celebramos. Cristo Rey. No puedo dejar de pensar en este día en los mártires. En los mártires mexicanos, por ejemplo, que al grito de Cristo Rey dieron su vida. Aquel niño que fue cruelmente torturado y que hoy ya está reconocido y canonizado como santo, pero tantos otros anónimos. No puedo dejar de pensar en los mártires españoles, aquellos que también al grito de Cristo Rey, viva Cristo Rey, fueron sacrificados por los comunistas y los anarquistas y los socialistas durante los primeros meses de la Guerra Civil, en el año 36. Viva Cristo Rey ha sido el grito no de guerra, sino de paz, de identificación, porque no decían que muera mi enemigo, decían: perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Viva Cristo Rey. El valor indómito de los mártires que prefieren perder la vida y aceptar las torturas, que es peor casi que la muerte, antes que traicionar a nuestro Señor. Viva Cristo Rey. Es un día para recordarlo hoy. Pero estas cosas que siguen pasando, por desgracia, porque sigue habiendo martirios y sigue habiendo persecución contra los cristianos. De hecho, todos los estudios coinciden. Es la religión más perseguida en el mundo. No hace mucho lo decía el Papa Francisco: tantos cristianos son todavía hoy perseguidos, tantos aún se juegan la vida por decir que son cristianos y no querer cambiar de religión, como en el centro de África, por ejemplo, donde son tantos los que mueren a manos de los musulmanes. Podremos decir que son musulmanes radicales, es verdad, pero son musulmanes. Y son, repito, muchísimos los que están dando su vida. Y también ellos, no sé si con estas palabras o con otras, dicen: viva Cristo Rey, prefiero morir antes que traicionar a Cristo. Pero además de esto, que es lo primero que hay que recordar hoy en esta solemnidad, además de esto hay dos cosas. La primera, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que el seguimiento de Cristo, la proclamación de Cristo como nuestro Rey, tiene que pasar por aceptar la corona que Cristo tuvo en su frente, en su cabeza, la corona de espinas. Si tú dices viva Cristo Rey y cuando tienes un problema reniegas de Cristo, si cuando tienes un problema y seguramente has rezado para que ese problema se solucione o para que no venga, pero cuando tienes el problema te olvidas de Cristo, no abrazas a Cristo, ¿de qué sirve entonces tu fe? ¿Y qué ejemplo estás dando? Los demás te observan y dicen, y a veces te dicen: ¿de qué le sirve a este ir a misa? Porque creo que cualquiera debería de poder comprender honestamente, si no tienen esa honestidad intelectual ya es otra cosa, pero cualquiera debería poder comprender que uno cae en una tentación, porque en eso caen todos, católicos, no católicos, ateos o creyentes. Pero es más difícil de entender que tú digas que quieres ser cristiano,
y no estés dispuesto a abrazar la cruz. Otra cosa es que también caigas en ese momento, pero tienes que levantarte. Renegar de la cruz, maldecir la cruz, es maldecir y renegar del crucificado. Es decirle a Cristo, no te conozco cuando las cosas no son agradables, cuando las cosas no vienen bien dadas, cuando las cosas no son como yo quiero que sean. Entonces no te conozco. Alabamos a los mártires. ¿Y de qué sirve su ejemplo si cuando nos llega la hora de nuestro martirio renegamos de Cristo? Y no me refiero al martirio del pelotón de fusilamiento o de la tortura, me refiero al martirio de la vida cotidiana. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, que cargue con su cruz cada día. Decir viva Cristo Rey significa decirle al Señor, estoy contigo ahora, en este problema, el que sea. Quizá te ha ocurrido lo peor, has perdido un hijo, lo peor, sin duda, lo peor. Pero tuviste a ese hijo, no era un derecho, era un don. Es dolorosísimo, dale gracias a Dios por el tiempo que lo tuviste, ese regalo. Quizá tienes muy mala salud, pero tuviste salud. Quizá estás terminando su vida porque la vejez está ya ahí y tienes todos los achaques, pero pasaste tu vida y la disfrutaste. Es decir, cuando llega la cruz, si nos separamos de Cristo en ese momento, estamos renegando de Él. Cuando llega la cruz, lo que tenemos que hacer es decirle, viva Cristo Rey. Y viva Cristo Rey significa abrazo la cruz. Y a la vez hay que decirle, ayúdame. Estoy seguro de que esa fue la penúltima oración de todos los mártires. Ayúdame. Ayúdame a ser fiel en este momento, que no me tiemblen las rodillas, que no reniegue de ti, porque la última oración fue decir, perdónales, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros tenemos que hacer eso también. Señor, viva Cristo Rey, acepto la corona de espinas y ayúdame, porque sin tu ayuda no puedo hacerlo. La última cosa de este Evangelio, repito, tan bien elegido por la Iglesia. La última cosa es la escena que tiene lugar en ese momento en la cruz, una de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa palabra de Jesús es pronunciada por el Señor en respuesta a una defensa que hace de él alguien insospechado. Podría haber sido, debería haber sido quizá San Pedro el que hubiera estado allí y hubiera dicho, soy su seguidor, es verdaderamente Dios, no le toquéis. Pero no fue así, estaba escondido. Allí estaba su mamá sosteniéndole con su fe y su esperanza. Allí estaba San Juan, un adolescente apenas aturdido, asustado, pero ahí estaba. Pero ellos que estaban en silencio, la Virgen es lo que tenía que hacer. Y fue un bandido, un asesino, probablemente un asesino, el que defendió a Jesús. Y el que se ganó el cielo, arrebató el cielo en el último instante de su vida, porque defendió a Cristo. Y por eso también nosotros hoy debemos de decirle a Jesús, te confieso delante de los hombres, te confieso, proclamo tu divinidad, proclamo la autenticidad, la veracidad y la historicidad de todo lo que cuentan los evangelios. Yo, Señor, creo en ti y no me avergüenzo de decir que soy tu discípulo, pecador, pero tu discípulo. Señor, yo creo en ti y creo que tú eres Dios y creo que todo lo que tú has enseñado es intocable. Creo aquello que tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y espero, Señor, de tu misericordia, que tú también me digas, cuando llegue la hora, como aquel buen ladrón, San Dimas, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey abrazando nuestra cruz y pidiéndole la gracia para hacerlo, y viva Cristo Rey proclamando sin vergüenza, sin complejos, que somos sus seguidores y que no queremos que nadie, absolutamente nadie, reine por encima de él. Que así sea.